Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos de vuelta después de una semana y ya inmersos en la campaña electoral. No sabemos si más agria o más áspera que en otras ediciones o exactamente igual. Cada campaña electoral hay una historia sobre la que giran los comentarios. Ahora parece que está siendo el tema de la Alhambra y ahora hablaremos con nuestros contertulios de todo eso. En fin, el caso es que nos hemos reunido aquí 4 amigos, 5, para hablar de la campaña electoral, para hablar de política, para hablar de Granada, para hablar en general de la provincia. Les presento a nuestros invitados, Fernando Fran de Yébrez, profesor de Ciencias Políticas, y como siempre decimos, una semana más, nuestro politólogo de cabecera. Buenas noches y bienvenido, Fernando. Muchas gracias, buenas noches, encantado. Les presento igualmente a Juan Pérez. No tengo ni que presentar a nuestros invitados porque son muy conocidos y porque algunos de ellos ya estuvieron aquí con nosotros la semana pasada. Pero en fin, Juan Pérez, historia viva de la radio y de la tele en Granada, sí, productor audiovisual. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Otra vez, un gusto. César Díaz, otra persona también muy conocida, en su día concejal del Partido Popular. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y finalmente, un periodista al que admiramos, del que aprendemos y al que le agradecemos que esté esta noche aquí con nosotros, Alejandro Víctor García. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, encantado. Bueno, ¿cómo está la campaña electoral? La semana pasada hablábamos un poco de previsión de cómo podía ser la campaña electoral. ¿Cómo la estáis viendo? Empezamos por donde queráis. Yo mismo empiezo. Venga. Yo la estoy siguiendo y la estoy viendo y la noto bastante aburrida. No hay propuestas, no hay debate, no hay discusión, no hay... Hombre, ahora parece que Mar Villafranca con el desliz, parece que la empieza a animar. Pero es aburrida, triste y yo pensaba que con la incorporación de las dos fuerzas emergentes, Podemos, Vamos Granada y Ciudadanos, se iba a crear un ambiente distinto, pero me da la impresión de que es lo mismo y las propuestas son las mismas, además, que es escasa y en la misma línea. No hay nada nuevo bajo el sol. Pues yo creo que no está ni más aburrida ni más agitada. Yo creo que está más Villafranca, que es algo ya muy peculiar de este comienzo de campaña, que nunca la habíamos tenido así. Después de esa bulia del inicio, pues se ha roto con ese desliz que en el fondo es un desliz, desliz en el fondo venial, como cualquier desliz, es un error por equivocación o por exceso de palabra o de palabrería. En este caso, no hablada, que es curioso, eso es un desliz por escritura, lo cual le da un carácter también más peculiar a esta polémica con la que se han agitado las aguas francas de la campaña. Pero si todo va a quedar ahí, es decir, si la campaña en Granada, la campaña de los municipales, va a quedar en que la responsable del patronato de la Alhambra se ha excedido en sus términos, pues me temo que va a ser una campaña paupérrima. Y en efecto, como dice Juan, yo pensaba también que la incorporación de los partidos emergentes podía agitar aún más la agua, pero ya removiendo el fondo, dándole mayor profundidad, y estamos viendo que no quizás porque bueno, son unos aspirantes a políticos bastante verdes y que tampoco han entrado a abordar los asuntos de más interés y de más profundidad y los que requieren más matices. Se están limitando a un encuentro pugilístico casi de defensa, sin entrar ya en golpes duros ni en golpes bajos. O sea que, de momento, tranquilidad. Esta mañana tenía oportunidad, no sé si era en Onda Cero o en la SER, de escuchar a los candidatos en Madrid. Qué envidia. De verdad, al margen de ideologías y de escucharlos. Qué nivel. Claro, luego he cambiado la voz con respeto a los de Granada. Y hay nivelillo, hay nivelillo. Sí. En fin, César o Fernando. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estáis señalando. Yo creo que una de las señas de identidad de las campañas es que no hay grandes propuestas ni grandes debates, ¿no? No es novedoso. Eso es lo habitual, por desgracia, en las campañas electorales. Lo novedoso es que igual esperábamos más
en estas elecciones municipales de que hubiera mayor debate en torno a propuestas. No tanto que las campañas históricamente hayan sido el lugar del debate de la liberación democrática, que no han sido el lugar de la liberación democrática. Y en ese sentido creo que hay más continuidad que discontinuidad respecto a otros procesos electorales. A mí una cosa que me parece interesante en esta ausencia de propuestas, que ya lo comentamos en el programa anterior, y después sobre lo cual podemos comentar alguna cosilla, una cosa que me va a parecer interesante es el grado de participación electoral que vaya a haber en las elecciones municipales. Porque eso indica en alguna medida, no es automático, pero indica en alguna medida el grado de interés de la ciudadanía respecto a los debates ocasionados en torno a esta cuestión. Esa es una cuestión, y la otra cuestión que también parece, yo creo que de interés, lo señalabas tú, y es que en la política municipal hay dos factores muy importantes. Uno, dominar muy bien la ciudad, dominarla, y por tanto saber extraer los 2 o 3 ejes que vertebran la ciudad, y ahí es donde se hacen las propuestas, en torno a 2 o 3 ejes, no las 300 propuestas, es imposible. Y 2, los candidatos y candidatas que dan un nivel determinado, ¿no? Bueno, es que tú has puesto el ejemplo que es que muchos que quisiéramos estar empadronados en Madrid. Es decir, que es que Madrid en este caso, tanto municipales como autonómicas, es de un nivel altísimo. Es un gusto oírlos, al margen de ideología, pero muchas veces es sentido común también. Sí. Escuchas y a lo mejor no compartes, pero no, incluso, común. Por ejemplo, José Manuel López, el de Podemos, que no lo conoce mucha gente, pero es un gusto escucharlo, ¿eh? Así que, bueno, ya si hablamos de Gabilondo, Luis García Montero, o Manuela Carmena, o Esperanza Aguirre, o Cifuentes, está hablando de altas espadas. Pero es en todo, en el fondo y en la forma, es decir, lo que cuentan y cómo lo cuentan. Es que aquí, oye, suena a pueblillo, con mi respeto, es verdad, indistintamente lo que digan, lo escuchas y madre mía, esto... Yo he hecho lo mismo que tú. Yo esta mañana he hecho lo mismo sin hablarlo tú y yo. Sí. Hemos hecho lo mismo. Primero vas escuchando... Y luego la voz. Bueno, me callo. Yo creo que de todas formas, hombre, coincido con la reflexión que hacía el profesor y que hacía Alejandro de que para mí esta campaña no es ni más animada ni más aburrida que han sido las anteriores. Yo creo que está en un plano habitual y yo diría que normal dentro de lo que son las campañas electorales. Me llaman la atención 2 cuestiones. La primera cuestión que me llama la atención es las marcas, de alguna manera, han pasado a un segundo plano. La imagen de marca de los grandes partidos han pasado a un segundo plano y parece que recobra un plano más principal lo que es la composición de la lista. La gente tiene más interés en conocer quiénes son los que componen la lista y cuál es su trayectoria o su pasado. Y luego, por otra parte, en cuanto a propuestas, yo creo que sí hay propuestas, yo creo que sí hay debate, sí hay propuestas, nos parecerán más o menos novedosas, más o menos interesantes, pero quizás porque no haya habido aún ese enfrentamiento entre los primeros espadas, pues quizás echamos en falta ese nivel del primer espada, que no tienen evidentemente ni los segundos ni los terceros espadas. Y luego, por otra parte, en cuanto a las fuerzas emergentes, yo creo que quizás por esto que hablábamos el otro día en el debate anterior, ¿no? Son fuerzas que se han tenido que construir en solo 3 meses y que tienen un recorrido muy escaso, de los cuales desconocemos prácticamente todo. Y ellos también, a su vez, yo creo que desconocen pues, la realidad de las ciudades, la realidad de Granada. Y en consecuencia, pues eso se visualiza en una falta, yo diría, pues eso, de unas propuestas novedosas, de unas ideas pues que pudieran llamar la atención. Yo creo que en este momento digamos que se configura más la idea en torno a esas 2 o 3 grandes ejes, que bien decía el profesor, y que son fundamentalmente los que lideran los grandes partidos. ¿Y de datos? ¿Cómo andamos? De datos, yo la semana pasada di un dato, sí. Y Granada hoy lo refrendó el otro día con su sondeo. Yo daba 12 PP, 8 PSOE, 3 para Ciudadanos, 3 para Vamos Granada y 1 para Izquierda Unida, que podía sacar el segundo por resto. Eso es lo que ha dado Granada hoy. Clavado. Con lo que no estoy de acuerdo es con o no lo veo, es decir, y hay cosas que me resultan muy extrañas, en la valoración de líderes. Se valora, la política más valorada es el Marta Gutiérrez de Vamos Granada. Es decir, cuando no había aparecido todavía en el momento en que se hace el sondeo. Hombre, me resulta muy sorprendente. En cualquier caso, también me gustaría matizar los 3 de Vamos Granada y los 3 de Ciudadanos. Hablaba César de programas. Es decir, los sondeos le dan 3 concejales
sin conocer el programa, porque el programa no estaba presentado. Me llama muchísimo la atención, por ejemplo, en el caso de Vamos Granada, es decir, que el mecanismo de aprobación del programa de Vamos Granada, según ellos, ha sido por elección de los afiliados adscritos, de los ciudadanos. Me llama muchísimo la atención que la mayor preocupación de los adscritos, afiliados o ciudadanos sea llevar la cultura a los barrios, que es el primer eje el eje primero de su programa. Me resulta, como en mi barrio dicen, acojonante. Es decir, no lo puedo entender. En el caso de Ciudadanos igualmente, es decir, cuando se conoce poco de su programa, se conoce quizás más la trayectoria de Luis y de algunos miembros de la candidatura. Sin embargo, se le atribuyen tres, que es una muy buena representación. Si analizamos la trayectoria de Izquierda Unida, es decir, que lleva haciendo un trabajo de oposición serio, los pobreticos pierden un concejal, se le queda en el camino. Entonces, yo no entiendo, es decir, como no votante que soy, no entiendo qué vota la gente. Es decir, el trabajo bien hecho no lo votan, no lo valoran, no se reconoce. Una fuerza emergente con una marca que no tiene ni programa, o que su ocurrencia es llevar la cultura a los barrios y tiene 3 concejales. Yo creo que lo que se valora, en este caso, tanto en Ciudadanos como en Vamos Granada, lo que se valora es la marca, simplemente. Ahí sí es marca pura y dura. Frente a la ahí es justo lo contrario. Sí, igual bueno, que los partidos que Vamos Granada no es clásicos. marca, no tiene marca. Bueno, pues una nueva marca, o una marca blanca, como quiera llamarlo, sí, pero claro. Todos sabemos de cuál es la dependencia y de quién depende. Pero lo único que pueden vender, un poco estos partidos es como cuando vamos a la cabalgata de Reyes y abrimos el paraguas para que nos caigan caramelos. Es decir, el único esfuerzo es abrir el paraguas, ponerlo al revés y que se nos llene de caramelos. Y los partidos que esperan que reunir votos por la marca, pues es la misma circunstancia. O sea, se limitan a abrir el cazo y que le caigan los votos. Es el único atractivo, es decir, por el programa en sí mismo no pueden presumir de haber buscado muchos electores, de haber optado y haber captado a muchos electores, evidentemente, porque es que es un programa muy recién hecho y que ni siquiera le ha dado tiempo a difundir, y que además el programa en sí mismo es tremendamente débil. En este caso yo creo que no es una cuestión programática. Más bien la marca y toda la resaca de la marca, que cada vez, que conforme pasa el tiempo, pues estamos viendo cómo va perdiendo, se va diluyendo y va perdiendo apoyo, es decir, que se va adelgazando, se va empalideciendo esa marca que arrancó con bastante fuerza desde el 15M. Y hay otro dato, ayer hacía yo la siguiente reflexión que comparto con vosotros, ¿no?, sobre la situación ya de los otros partidos, de los partidos clásicos, digamos. En el PSOE se da una circunstancia bastante curiosa, y es que en el PSOE tiene candidatos en 3 partidos. Tiene candidatos en el PSOE, obviamente. Tiene en Vamos Granada otro candidato, que es Luis de Haro, que intentó estar en las primarias de los socialistas, y bueno, tiene a un ex senador en Ciudadanos, Luis Salvador, es decir, que tiene gente con una militancia y una procedencia importante socialista, lo cual puede ser explicativo a la hora de ver por qué el PSOE se queda en 8 y parece que no levanta la cabeza Paco Cuenca del 8, pero es que claro, es que ve que muchos referentes de otros partidos antes eran de la casa. Y en una ciudad tan pequeña y tan con pocos líderes, vamos, en muchos líderes que se cuentan los dedos de la mano como esta, esa dispersión de liderazgo y de nombre no deja de ser un asunto curioso que yo dejo caer aquí en la mesa porque me llama mucho la atención, porque a donde se vincula a Luis Salvador, sobre todo, más que a Ciudadanos, sigue siendo el senador socialista. Pues si les quedara algún ramalazo socialista todavía, tanto a Luis como a Luis, igual podría ser la clave de la gobernabilidad de la ciudad. Bueno, hay quien dice que vamos a ver. Hay quien dice que Salvador va diciendo por ahí a sus compañeros, antiguos compañeros, que no se preocupen, que va a arrimar el hombro. Que él sabe por dónde cae. Yo me gustaría añadir un dato que ha sucedido en este tiempo, en esta semana, y que el otro día, con ocasión del debate, teníamos idea de la encuesta del CIS, o de los sondeos del CIS, y que conocimos, pues creo que al día siguiente.
Pero hay un dato para mí significativo, que además es novedoso en esta ocasión. En torno al 45% de la ciudadanía muestra interés por la política. Es decir, que frente al desinterés que es habitual y al desapego que de alguna manera todos reconocemos que hay de los partidos políticos con los ciudadanos, en esta ocasión parece que los ciudadanos, oye, se toman interés, quieren saber qué pasa en política y se toman interés por lo que sucede. Eso por un lado. Y por otro lado, el que hay un 20%, se reconoce que hay un 20% de voto todavía indeciso. Y eso es muy importante, porque ese 20% puede cambiar radicalmente las tornas. Es decir, hoy podemos intuir o hacer un reparto electoral, pero es que hay un 20%, 2 de cada 10 personas, que todavía confiesan no tener claro que van a votar. Además de, y con esto termino, pues yo creo que en todo este tipo de encuestas, el profesor ahí seguramente nos ilustrará, en todo este tipo de encuestas siempre hay, yo digo, una no verdad, es decir, el no comunicar con claridad por no tener claro o sencillamente por no quererlo decir, ¿no? ¿Qué es lo que vas a votar el día 24? Sí, con lo que bueno, yo creo muy interesante lo que decís. Hay una cosa sobre los datos que tú preguntabas. Bueno, yo creo que va a ser difícil que se revalide una mayoría absoluta, digo, es decir, eso parece bastante claro. Incluso desde el punto de vista de la gobernabilidad, la llave la va a tener, si estos datos reflejan realidad, ¿vale? Los datos de la encuesta de Granada hoy, la llave la tiene realmente Ciudadanos. Es decir, la llave de la gobernabilidad la va a tener realmente Ciudadanos. Yo no veo nada raro que PSOE, Vamos Granada y Izquierda Unida, ¿vale?, puedan pactar o negociar algo. No me puede ocurrir o no, pero no es una cosa extraña en el imaginario político. La clave está en si Ciudadanos va a apoyar al Partido Popular o se va a abstener o va a apoyar lo otro. Es decir, y esto que ocurre en Granada, por lo que decía antes César, si cogemos la encuesta del CIS, ocurre en muchos sitios. En Valencia, por ejemplo, la clave de nuevo es qué va a hacer Ciudadanos. Si Ciudadanos, es decir, que hay muchos lugares en donde la clave de la gobernabilidad la va a tener la posición de Ciudadanos en relación al Partido Popular o otra fuerza, pero mayoritariamente es en relación al Partido Popular. Y ahí habrá que preguntarle efectivamente a Luis Salvador, ¿no? Pues en el caso de Granada, aunque bueno, no sé la autonomía que tenga Luis para poder determinar los de los pactos, pero sería esa otra cuestión. Una cosa muy interesante que habéis señalado es cómo es posible, eso lo tiene razón Juan, cómo es verdad, ¿no? Y cómo ocurre que pueden tener votos tales partidos o tales formaciones políticas sin conocerse ni candidatos ni programas. Bien, es verdad, pero es que eso ocurre no en Granada, sino en todas las encuestas, y uno de los problemas que tienen las encuestas se han hecho antes del conocimiento de, y ahí lo que funciona son lo que se llaman los imaginarios sociales, ¿no? Las personas identifican la marca con algo y a partir de ahí emiten el voto sin necesidad de establecer una relación causal clara entre qué programa concreto, etcétera, 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 ¿no? Y eso ocurre en esta y en cualquier encuesta, es decir, no es una cuestión solamente de aquí de Granada, sino ocurre en cualquier encuesta. Y con esos datos se operan. ¿Cuál es la fiabilidad? Yo en este caso es que soy muy escéptico con las encuestas que tenemos, no porque sean malas encuestas, que son muy buenas, es porque hay tal variabilidad y tal volatilidad electoral que como no hay elementos del pasado para poder corregir esa volatilidad, los márgenes que hay para poder afinar algo son bastante complicados, bastante complicados. No sé si leíste un artículo de ni más ni menos que Tezanos, que ha sido el que ha hecho la cocina del CIS durante años, cuando estaban en el PSOE, eran Alfonso Guerra y Tezanos los que han hecho la cocina del CIS, que sacó un artículo diciendo la locura de la cocina que había hecho el CIS en la última estimación, ¿no? Es que realmente no hay referencias para ver cómo construir eso, ¿no? Y lo último, ya me callo para no enrollarme mucho con esto, es que lo que tú señalas también es verdad, porque es curioso o es casual o es casual que haya candidatos del PSOE en torno a... Yo creo que expresa bien que ambos, bueno, tres, en este caso los tres partidos, se intentan mover por un espectro político en torno a un centro izquierdo o centro derecha, ¿vale? Es decir, que no distorsiona una figura o un pasado del PSOE. Es decir, no es nada raro, no me parece a mí nada extraño que en candidaturas de Vamos Granada o ahora Madrid o da igual, o en candidaturas
de Ciudadanos se recoge ese espectro. A mí no me parece raro ni extraño. Otra cosa son las personalidades que recoge. Eso sería otro debate distinto. Es decir, los dos Luis, ¿no?, que son personas muy peculiares, pero que sean del PSOE, es decir, que hayan sido del PSOE, no me extraña. No sé si me... A mí tampoco me extraña, lo que sí me extraña, es decir, es que los dos Luises, y conociendo su personalidad, es decir, más que por cuestiones ideológicas o cuestiones tal, están en esos espacios por otras razones. Bueno, vale, eso sí, vale, pero Y yo se estoy explica haciendo una reflexión perfectamente. más general, no específica, digo, de los En cualquier candidatos de caso, a mí Granada, lo que sí me da la impresión es que en estas elecciones en Granada hay una enorme debilidad de liderazgo en las cabezas de lista. Si lo analizamos uno a uno, nos daremos cuenta de ello. Pepe Torres Hurtado lo conocemos todos, es decir, es un líder que ahora, según las encuestas, en fin, las posibilidades que tiene de votos han disminuido bastante. Es decir, que es un líder, digamos, que pertenece, bueno, que lleva 12 años y por tanto es un líder político desgastado. Pero no olvidemos, Alejandro, permíteme, estás hablando de la debilidad de un candidato que lleva 3 mayorías absolutas, ¿eh? Sí, pero está a punto de perderla. Bueno, Me refiero a pero eso. no te adelantes a los Vale, acontecimientos. bueno, vale. Estás Yo- hablando de la debilidad en este momento de un señor que tiene Bueno, 3 mayorías absolutas, vale, seguidas, pero además. digamos que es un liderato el de Pepe Torres Hurtado, que no es un liderato de renovación. Eso es otra, ¿Vale? eso es otra historia. Es decir, me refiero a que lo que tú puedes ofrecer de nueva a los votantes, el PP lo que ofrece es algo que ya se conoce hace 12 años y que además, según las encuestas, parece, bueno, pues que no le va a ir tan bien, porque por una lógica, además, de desgaste político, ya permanecer 3 mayorías y 12 años, ya es, bueno, ahí tiene que ser un candidato duro y con una capacidad de inserción política importante para aguantar ese periodo, tantos años, ¿no? Paco Cuenca yo pienso que es también un candidato débil, en el sentido de que está estancado en los 8 concejales y que parece que no, pues porque no puede salir de ahí. En la encuesta le daban unos cuantos votos más, pero no suficientes para conseguir un concejal más. Y esto, por parte de Izquierda Unida, bueno, también es un candidato en decadencia. Es decir, que es que incluso los 2 concejales históricos que ha tenido Izquierda Unida, desde siempre, que se parecía a su suelo indubitable, pues se le va a hundir. Es decir, de nuevo va a haber un pequeño terremoto, va a haber otra zanja y se le va a colar uno de esos 2 concejales. Los nuevos. Pues los nuevos, por el hecho de ser nuevos y por toda la expectación y todas las expectativas que han levantado, 3 está muy bien como aparición, pero no es suficiente. Ahí a lo que se puede aspirar es a Llaves, Cerrojo o Llavín, pero no hay más. Y si lo analizamos como líderes, también son unos líderes que van a justito, ¿eh? No tienen una capacidad de conexión con el electorado grande, sino todo lo contrario, representan esa marca, pero podrían haber sido perfectamente otros y no habría pasado nada. ¿Qué ocurre? Porque al contrario que en unas elecciones generales, en unas elecciones regionales, en unas elecciones municipales hay una parte que es la personalidad, que reúne en torno al atractivo de la personalidad del candidato que encabeza la lista, que tiene muchísimo más atractivo que la propia marca. Si eso falla, a mí yo pensaba que estas iban a ser las elecciones más importantes. Estaba convencido que podían tener una importancia histórica por las circunstancias en que nos movemos. Es decir, van a fragmentar, van a acabar con una mayoría absoluta, incluso van a acabar con un posible bipartidismo hecho compacto, sino que van a fragmentarlo mucho más. Es decir, van a llevar a la representación institucional lo que la gente de la calle quiere, y por tanto iba a ser una elección revolucionaria y por eso con mucha participación. ¿En las municipales te refieres? En las municipales. Bueno, pues a mí la impresión que me está dando, a la vista también de esta encuesta, que es lo único que tenemos, es que los indecisos y los que están más cercanos a la abstención que al voto es una masa muy importante. Y si se quedan en casa, porque no le atraen ni las marcas, ni le atrae tampoco los cabezas de lista, el resultado todavía puede ser
más inesperado y más sorprendente, porque una caída en el número de votos, es decir, más abstención, y con la situación que hemos descrito antes, puede dar lugar a sorprendentes e inesperadas nuevas circunstancias que se reflejen en unos resultados que quizás no nos esperamos nadie. Dejadme que haga una pausa comercial y volvemos en un segundo. Hasta ahora.